compartir la palabra de Dios en otro culto de viernes en la noche, y te invito a buscar el Salmo 51. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4 y del versículo 8 al 13. Decía el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos, Dios, que seas tú guiándonos en este tiempo, Señor, y que nos ayudes, Espíritu Santo, a poner por obra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos meditando bajo el título Arrepentidos y Restaurados. En el campo del arte, la restauración es un proceso que se lleva a cabo para preservar o devolver la originalidad de un bien cultural. El restaurador debe revisar la obra de arte para emitir un diagnóstico e intervenir con el objetivo de conservar sus características originales. Si la obra está afectada por la humedad o exhibe otro daño, la restauración consiste en devolverle la belleza tal cual la concibió el autor. En la Biblia, no muy lejos de esta definición, la restauración consiste en volver una cosa o una persona a su antigua condición. El Salmo 51, el cual trataremos en esta noche, fue escrito como consecuencia de una historia que es bien conocida por muchas personas. Su autor es David, aquel muchacho que venció a Goliat confiando en Jehová de los ejércitos, y que siendo un pastor de ovejas menospreciado por su propia familia, fue escogido por Dios para ser el rey de Israel. En cierta ocasión, durante su reinado, mientras el ejército de Israel peleaba contra los amonitas y él debía estar con ellos, decidió quedarse en la casa real, y mientras pasaba por la azotea, observó a una hermosa mujer llamada Betsabé, y atraído por su belleza, fue tentado, y usó su autoridad como rey para tener relaciones con ella. De esta manera cometió adulterio, y a esto le añadió el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé y uno de sus mejores soldados. Dios envió al profeta Natán y confrontó su pecado y le mostró las consecuencias de sus acciones. Y de ahí nace este profundo salmo que ha sido la oración de muchos creyentes en momentos donde le han fallado a Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿habría oportunidad de restauración para David? Al meditar en las palabras expresadas por el dulce cantor de Israel, podemos afirmar que sí hay restauración en Dios, aun cuando las consecuencias de nuestros pecados nos puedan alcanzar. Así como David, quizás hoy estés cosechando las consecuencias de haber tomado un descanso espiritual, para usar un término, mientras que como iglesia habías de estar en la batalla, y el enemigo llegó a tu vida con la tentación, y por haber descuidado tu comunión con Dios, cediste y pecaste contra el Señor. Quizás te preguntes,
¿existirá la posibilidad de ser restaurado? Puedo decirte que sí. Y hoy te animo a conocer y meditar en la experiencia de David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero que mediante un arrepentimiento genuino fue restaurado. Por tanto, te invito a que meditemos en dos señales que evidencian a un verdadero arrepentimiento. Y la primera señal es que cuando ha ocurrido un verdadero arrepentimiento, hay confesión de pecado. Cuando fallamos a Dios, callarse en lugar de confesar no vale la pena. Alguien, para explicar el pecado, usó la ilustración de la serpiente, que cuando alguien la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Por otro lado, un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste e inquieto cuando está rota esa comunión, pues el Espíritu Santo que mora dentro estará redarguyéndole. En el Salmo 32, el salmista expresaba: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Descubramos entonces cómo fue ese proceso de confesión en David y que puedes aplicar a tu vida. Número 1. Debes reconocer que has fallado. David expresaba: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, no hay confesión sin reconocimiento. Cuando David fue confrontado por Dios por medio del profeta Natán, concluyó: pequé contra Jehová. Él pudo justificarse, o siendo rey de Israel, pudo tomar represalias contra el profeta, como lo hicieron otros reyes que le sucedieron en el reinado de Israel, que cuando Dios los confrontaba mediante un profeta, mandaban a este profeta a la cárcel o sencillamente los asesinaban. O tal vez podía ser como los otros reyes de otras naciones, que sencillamente tenían la libertad para hacer cuanto querían y nadie les podía exigir nada. Pero vemos que David reconoce su pecado y su rebeldía. Su actitud, él entendía que no había dañado solo a las personas involucradas. Lo más grave era que había pecado contra el mismo Dios. Quizás no has adulterado o asesinado, pero sea cual sea tu pecado, el primer paso es reconocer que has fallado. En lugar de ignorar la palabra de Dios que te ha confrontado tal vez en un culto, mediante un hermano o en tu propio tiempo devocional, la mejor opción es reconocer que has actuado mal. Debes entender que no solo has afectado a ciertas personas, sino que todo pecado es contra el mismo Dios. Por tanto, te exhorto a que no dilates el tiempo. No reconocer nuestras acciones puede endurecer nuestros corazones poco a poco hasta hacernos insensibles a la voz de Dios. Hoy hay personas que no reconocen su pecado y producto de eso han perdido la conciencia del pecado y como todos lo hacen, creen que está permitido. Otros saben que han actuado mal, pero son demasiado orgullosos para reconocerlo. Pero tú y yo somos hijos de Dios y debemos ser lo suficientemente humildes y sinceros para hablarle con el corazón abierto a Dios, reconociendo nuestra condición. Así que en esta noche tal vez puedes tomar un minuto y si reconoces tu necesidad de confesar, puedes decirle a Dios: Señor, he pecado contra ti. De esta manera podemos pasar a reconocer el segundo elemento en el proceso de arrepentimiento de David. Y es que debes confiar en la misericordia de Dios.
El salmista expresaba: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no presentaba ante Dios un listado de sus buenas obras para excusarse y exigir perdón. Él sabía que no era merecedor, ya que conscientemente él había ignorado la fidelidad y misericordia de Dios hasta ese momento. Él había ignorado sus mandamientos. Pero David sí conocía la misericordia de Dios y, aferrándose a ella, rogó ser perdonado y ser limpio de su pecado. Quizás has fallado, quizás lo hiciste mal, pero Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Jeremías en Lamentaciones nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No dejes que la acusación del enemigo te haga perder la oportunidad de experimentar el perdón de Dios y su limpieza, mi hermano. David se encontraba bajo el antiguo pacto y confió en la misericordia de Dios. ¿Cuánto más tú y yo, que vivimos bajo el nuevo pacto y hemos experimentado, hemos recibido la mayor demostración de la gracia y la misericordia de Dios, el sacrificio de Jesús por nuestros pecados? El apóstol Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de toda la suciedad del pecado que el pecado pueda causar en nuestras vidas. Por tanto, abre tu corazón a Dios y cree que por su misericordia hoy puedes ser perdonado y limpio. Ahora, solo nos queda un tercer paso muy importante que distingue al arrepentimiento genuino de aquel que es fingido. Y es que debes decidir ser fiel. En el versículo 10, David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David desea que Dios ponga en él un espíritu fiel, pues no quería fallarle más a Dios. Él había reconocido su pecado, pero ahora le pide a Dios que obre en su interior. Debemos entender que un arrepentimiento sin acción, es decir, sin cambio, no es válido. En ese momento en que acudimos a la presencia de Dios y quebrantados, donde nos humillamos y reconocemos nuestra desobediencia y rogamos perdón, necesitamos entender, necesitamos decidir ser fieles, decirle al Espíritu de Dios: no quiero volver atrás, y actuar entonces en base a esa decisión. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Anteriormente hablamos acerca de confiar en la misericordia de Dios, pero ahora este proverbio nos aclara algo, y es que parte del arrepentimiento, parte de la confesión de pecado consiste en no solo a decir: Señor, he fallado, sentirme mal por lo que he hecho, sino que consiste en apartarse. Cuando nos apartamos es entonces cuando alcanzamos y recibimos esa misericordia de Dios y ese perdón de Dios. Por tanto, hoy es el día. Cierra tus oídos a la acusación del enemigo, levántate en el nombre de Jesús, cambia tu dirección y vuélvete a Dios en verdad. Charles Finney expresó: cuando el arrepentimiento es genuino, la disposición para pecar desaparece. Y podemos añadir también que se evidencia en su vida la segunda señal que trataremos en esta noche. Y es que cuando ha ocurrido un genuino arrepentimiento, hay un nuevo comienzo con Dios. Pues una vez que el hombre confiesa su pecado, experimenta un nuevo andar con Dios.
y una restauración en cada área de su vida. De sentirse como en un desierto seco, con hambre y sin fuerzas para continuar, el Espíritu Santo hace una obra nueva en su vida. ¿Qué sucede entonces? Número 1, es restaurada nuestra relación con el Padre. David en el versículo 11 le expresa al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En este momento de su vida, David ya conocía qué significaba contar con el respaldo de la presencia de Dios. Por eso podemos imaginar que recordara a Saúl cuando desobedeció y Dios se apartó de él, lo desechó como rey y vino un espíritu para atormentarlo. David temía perder la presencia de Dios. Entiendo cuando leo este verso que David sentía temor por perder la presencia de Dios. Por tanto, no ignoremos, hermanos, que contamos con un Espíritu Santo que se contrista y que podemos apagarlo con nuestra desobediencia a Dios, ya que nuestro Dios es santo, no puede tener comunión con el pecado. Considero que una de las experiencias más tristes en la vida cristiana es perder el privilegio de esa comunión con Dios por la falta de un arrepentimiento genuino y el pecado deliberado. El creyente siente que como que muere poco a poco. Pero hay una buena noticia: hay vida cuando nos volvemos a Dios. Así como lo hizo el hijo pródigo, nos damos cuenta que el Padre siempre nos estuvo esperando con su tierno abrazo. Los privilegios de hijos siguen en pie. Podemos escuchar su voz y hablarle, y no hay diferencia entre el amor hacia ti y los demás hermanos que se quedaron junto al Padre mientras tú te alejaste y fallaste. Entiendes que continúa siendo especial para Él. Hoy Dios quiere retomar su relación contigo. No te quedes en la posición de remordimiento y culpabilidad. Él te espera en el lugar secreto de la intimidad, donde le decías: te amo, Señor, y no comprendías la magnitud de ese amor. Permítele a Dios entrar una vez más en tu vida y tomar las riendas de tu corazón. Y ya renovada esta relación, las demás áreas de tu vida florecen también, pues el Espíritu de Dios está obrando en tu interior. Y entonces regresa el verdadero gozo. En oración, David decía: devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. David sintió que había sido quebrantado por su pecado, pero ahora él se había arrepentido y deseaba volver a disfrutar la alegría de ser un hijo de Dios. Una vez perdida la comunión con Dios, no podemos experimentar gozo, pues este es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El pecado te seca a tal punto que llega el momento en que no hay nada que te contente. Pero cuando nos reconciliamos con Dios, el gozo que solo Él provoca regresa. Comienzas a sentirte diferente, pues nuevamente su paz te llena, se va todo pesimismo, vuelves a ver la vida a través de los ojos del Padre. David decía: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Esa alegría no solo la percibirán las personas a tu alrededor, pues está a tu alcance. Y como consecuencia de ello, veamos el próximo resultado de la obra del Espíritu restaurando nuestras vidas. Y es que despierta la pasión por servir. Ahora David se dirige al Señor y le dice: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Una vez perdonado, David desea poder enseñar a otros que se encuentran alejados de Dios, y él se dispone a ser usado
para hacer volverlos al camino. No hay nada más satisfactorio que ser útil a Dios para la salvación y bendición de otros, y esto David lo sabía bien. La vergüenza por no ser un instrumento agradable a Dios y la añoranza de servir como lo solías hacer son otros de los efectos del pecado no confesado que te impiden servir a Dios con libertad, pues puedes ocultar al hombre lo que has hecho, pero sabes que a Dios no. Pero si te has arrepentido sinceramente, hay un nuevo comienzo en Dios. La relación que estaba rota ha sido restaurada y junto con ella despierta la pasión por ser un instrumento en sus manos. Ya no hay nada que te impida servir al Rey. Recuerda algo, hermano. Fuiste creado para dar gloria a Dios. ¿Qué significa? Significa que has sido creado para atraer a los que te rodean hacia Dios. Y esa ha de ser tu meta principal a partir de que has sido restaurado. Entendiendo la verdad anterior, te animo a que hagas tuya la oración de David. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Por tanto, predica, exhorta y enseña a todo aquel que lo necesite. Anuncia con tu vida que sí hay restauración en Dios. Y a modo de conclusión, quiero compartirte una anotación que el famoso evangelista Moody escribió en su Biblia, en la anteportada de su Biblia. Hay dos maneras de cubrir nuestros pecados, la manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de esconderlos, se volverán a mostrar algún día, pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni el hombre podrán volver a encontrarlos otra vez. Sin lugar a dudas, un verdadero arrepentimiento siempre experimentará la restauración de Dios. Oremos en esta noche. Señor, te damos gracias por tu palabra expuesta en esta noche. Gracias te damos, Dios, por el regalo de tu Hijo. Gracias, Jesús. La palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por el regalo de la salvación. Gracias, Dios, porque eres Dios de oportunidades, Dios mío, y creemos que en ti hay restauración, que en ti podemos comenzar de nuevo, que podemos caer, podemos tropezar, pero la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo pecado y maldad. Te pido, Espíritu de Dios, que seas ministrando la vida de aquellos hermanos, de aquellas vidas que pueden estarse sintiendo como David, sintiéndose mal por haber fallado a Dios, pero que piensan o sienten que no pueden continuar y levantarse. Te ruego que ministres sus vidas y les ayudes a levantarse y a creer que en ti pueden ser restaurados nuevamente. Te damos gracias y te decimos amén y amén. Dios te bendiga.